Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al estudio de esta mañana. Queremos agradecerles a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión, al igual que las otras transmisiones que hemos tenido en torno a esta búsqueda de Dios. Hemos estado abordando temas muy importantes en torno a las actitudes correctas e incorrectas, actitudes que Dios quiere ver en nuestra vida y actitudes que Dios no quiere ver en nuestra vida. Y hemos estado abordando en los dos últimos temas pasados, hemos estado hablando acerca de la incredulidad como un pecado, una actitud incorrecta al momento de acercarnos a buscar a Dios. Dios no quiere en nuestro corazón, ¿verdad?, que exista ni siquiera un resquicio, un hueco a través del cual la incredulidad pueda venir a anidarse en el corazón de las personas, sino más bien Él lo que busca es que en nuestro corazón haya fe, y una fe verdadera, una fe que pueda ser ese canal para la cual Dios pueda extender su mano, ayudarnos y llevarnos hacia adelante. Hemos estado, repito, hablando de la incredulidad y creo que el tema nos ha quedado bastante claro. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar de un tema que he titulado la falsa fe. Previo justamente a hablar de la fe que agrada a Dios, de la fe que busca a Dios en nuestra vida. Sin embargo, yo quiero que los presentes puedan entender que existe una fe falsa, que intenta incluso hacerse pasar por fe de Dios, pero no lo es. Así como existen billetes falsos en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, y cuando tú observas un billete falso, pues a simple vista tal vez no sabes distinguir entre un billete verdadero y un billete falso. Incluso muchas personas han tenido que adquirir algún marcador o algún aparato especial para poder diferenciar esos billetes, ¿verdad? El billete verdadero del billete falso. La pregunta que tal vez puede surgir en este ejemplo que estamos poniendo de los billetes falsos, la pregunta es, bueno, ¿por qué un billete es falso y por qué un billete es verdadero? ¿En qué consiste? ¿En qué radica la condición de que uno sea falso y otro sea verdadero? Es muy sencilla la respuesta. La respuesta es el origen de esos billetes. El billete verdadero, que tiene valor, es aquel que fue expedido por el Banco de México, que es la institución encargada de emitir billetes, emitir monedas, ¿verdad? Y el billete falso fue elaborado en una casa o fue elaborado en cualquier otro lugar de tal manera que aunque tenga el mismo tamaño, los mismos colores, las mismas imágenes, los mismos dibujos, aparentemente se parezca al verdadero, sin embargo, su origen es incorrecto, lo cual lo hace falso. Y aunque sea un billete de 1,000 pesos, si ese billete es falso, no tiene ningún valor y necesita ser destruido. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora bien, quiero decirte que de la misma manera la fe se puede falsificar. Y a lo largo de este estudio te vas a dar cuenta cómo identificar la falsa fe. Incluso te invito a hacer un examen en tu propia vida para que tú observes si en tu vida hay fe verdadera o pudiera haber una fe falsa también. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a abrir el capítulo 18 y vamos a leer el versículo 8. Este es un pasaje que hemos estado abordando durante las últimas pláticas. Dice así la palabra de Dios: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia. Así concluye la parábola de la viuda y el juez injusto. Cuando el Señor Jesucristo contó esta parábola de la necesidad de orar y no desmayar. Así concluye la parábola. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? A los que claman a Él día y noche. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, el Señor Jesucristo preguntándole a la gente de su generación si cuando Él venga, si cuando Él vuelva por segunda vez a esta tierra, ¿acaso hallaría fe? Y la respuesta la conocemos, la respuesta es no. Casi no va a haber fe, o iba a haber una fe muy escasa. Sin embargo, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 5. Ahí se nos muestra el panorama que estará prevaleciendo en la sociedad justamente previo a la segunda venida del Señor. Dice así la palabra de Dios, dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todos sabemos que Mateo 24 es un pasaje profético, donde el Señor Jesucristo nos dejó las señales de las cosas que iban a estar aconteciendo en los postreros días, que por cierto son los días que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Y ahí en Mateo 24 se describen todo tipo de catástrofes naturales y la situación que iba a estar imperando en la sociedad, ¿sí? Pero también en la economía, pero también en la política, pero también en asuntos espirituales. Vamos a seguir leyendo. Dice que se acercaron sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y vean la respuesta en el versículo 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De qué habla la primera señal? Si nosotros estamos leyendo bien el pasaje y nos estamos dando cuenta que los discípulos se acercaron al maestro y le preguntaron, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y la primera señal que el Señor Jesucristo, la primera advertencia incluso que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos fue, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, el Señor Jesucristo está hablando acerca de un engaño. Está hablando acerca de error, está hablando acerca de falsedad. En otras palabras, le está diciendo a sus discípulos, fíjense bien, no vayan a ser engañados. Fíjense bien, observen bien, abran los ojos, estén alertas, estén despiertos, estén preparados. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos. Verso 5, muchos, no dice pocos. Dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Dice, y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán. Vamos a leer el versículo 11. Dice, versículo 11, Mateo 24, 11, y muchos. Esa palabra se repite constantemente, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vamos a leer el versículo 24 también. Dice, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué observamos en los postreros tiempos? ¿Qué observamos en los tiempos previos a la segunda venida de Jesús? ¿Sabes qué observamos? Observamos que la falsedad iba a estar en su apogeo, ¿cierto o no? En otras palabras, cuando yo leo Lucas 18, versículo 8, cuando el Señor Jesucristo se preguntaba, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y hemos dicho que va a haber poca fe, una fe muy escasa. Lo que yo debo de entender, por el contrario, es que no es que ya no iba a haber religión, no es que la gente se iba a tirar al ateísmo, mucha gente sí, iba a optar por esa forma, esa filosofía, el ateísmo. Sin embargo, muchos otros más bien iban a ser engañados por una falsa religión.
Iban a ser engañados, ¿verdad? Por una falsa fe, una falsa doctrina, un falso evangelio. Date cuenta que Mateo 24 nos está advirtiendo de mucha falsedad. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. De alguna manera, cuando habla la palabra profeta, quiere decir aquellos que hablan de parte de Dios. Y cuando una persona se levanta, un ministro, un predicador, un pastor, y te habla acerca de Dios, él te está hablando de parte de Dios. Entonces se convierte en un portavoz, en un vocero, en un profeta. De tal forma que existen profetas de Dios, pero también existen falsos profetas, gente, pastores, ministros que te van a hablar de cosas falsas, de doctrinas equivocadas, de herejías destructoras, como también está profetizado en las escrituras. Dicho de otro modo, y para que quede muy clara esta idea que estoy desarrollando, cuando la escritura, el Señor Jesucristo nos preguntaba o le preguntaba a la gente de su época, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y hemos dicho que es una pregunta retórica, porque en la pregunta está la respuesta, y la respuesta es muy poquita fe, una fe muy escasa, la cual iba a estar sobre la tierra. La fe verdadera, obviamente, iba a estar muy escasa. Pero cuando yo voy a Mateo 24, me doy cuenta de que iba a haber falsos cristos y que iban a engañar a muchos, y falsos profetas que también iban a engañar a mucha gente. De tal manera que yo debo de entender que no, la religión no iba a estar extinta, sino que la religión más bien iba a ser su apogeo. La falsa religión iba a ser su apogeo. Y por consiguiente, a mucha gente la iban a arrastrar al error, a la falsedad. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Qué importante es entender todo esto que estamos hablando el día de hoy. Dice así la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y aquí mucha atención en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué impactante. La Escritura nos está advirtiendo siglos antes de que en los postreros tiempos iba a haber tiempos en los cuales la gente ya no iba a sufrir la sana doctrina. Sí iba a tener comezón de oír. Sí iba a tener comezón de que alguien le hablara acerca de Dios. Sin embargo, ¿verdad? No van a querer escuchar el evangelio de Jesucristo. No van a querer escuchar la sana doctrina, las sanas palabras de Dios, y por lo tanto entonces se iban a amontonar, dice aquí, maestros, predicadores, pastores, conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, lo que iba a estar en pleno apogeo en los postreros tiempos, quiero decirte, es una falsa religión conforme al gusto del cliente. En otras palabras, la verdadera fe basa su confianza en Dios, en las Escrituras. Pero una falsa fe no deposita su confianza en el Dios de las Escrituras, sino en un Dios conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, una religión que me acomode. Ahí lo dice. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la pregunta es, ¿concupiscencias de quién? ¿De los maestros? No. Conforme a las pasiones, conforme a los deseos desenfrenados de la gente que quieren escucharlos. En otras palabras,
predicadores conforme a lo que la gente quiere oír. Predicadores que solo en ocasiones se convierten en motivadores, en animadores, que levantan el ego, ¿verdad? Y que hablan de finanzas, y que hablan de negocios, y de la gente emprendedora, y tal vez, ¿verdad?, del éxito y de la abundancia. Durante la década de los 70 del siglo pasado, 1970 en adelante, comenzó una falsa doctrina llamada la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Así titulaban a esta nueva revelación. ¿En qué consistía ese evangelio de la prosperidad? Era decirle a la gente: dale a Dios tu dinero, que Él te lo va a regresar multiplicado. Y obviamente, mira, de alguna manera esa doctrina empezó a entrar en boga y empezó a tener aceptación en muchos círculos religiosos, en muchas denominaciones, ¿verdad? Y entonces la gente que venía con avaricia en su corazón dijo: pues claro, entonces yo llego con mis diezmos, yo llego con mis ofrendas, con el objetivo de que Dios me las multiplique. A la fecha todavía hay exponentes de esa falsa doctrina, falso evangelio de la prosperidad, que van sacándole el dinero a la gente, que en ocasiones, ¿verdad?, con trabajos va obteniendo para ir subsistiendo, y sin en cambio cuando llegan a estos grupos o denominaciones, el objetivo del pastor que está ahí, un falso ministro, es simplemente no hablarles acerca de su condición espiritual delante de Dios, no es acercarlos a Dios, a los pies de Cristo, predicándoles el evangelio de Jesús, sino más bien es observando a la gente con signos de pesos y a ver qué le puedo sacar a este y a ver qué le puedo sacar a aquellos. Así se conducen muchos falsos ministros. Y mucha gente, vuelvo a repetir, por avaricia, llegaban y entregaban su dinero con el objetivo de que Dios lo multiplicara. Por ese engaño terrible. Obviamente el único que prosperaba era el falso maestro que enseñaba estas herejías. Hace unos meses atrás, uno de sus máximos promotores de este falso evangelio se dijo arrepentido por haber predicado dicho evangelio. Sin embargo, no veo que se haya sentado para ser ministrado o haya dejado el púlpito para que se le restaure, para que se le muestre cuál es el evangelio que Cristo predicó, ¿verdad? O que haya dicho, como dijo Zaqueo un día: si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo sigo viendo a este hombre, ¿verdad?, que sale ahí en las redes sociales y en internet, una persona muy famosa, que sigue viviendo en sus lujos, aviones privados, etcétera, etcétera, so pretexto de predicar la palabra de Dios, el cual nunca ha hecho y solamente ha engañado a la gente. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Para que ustedes se den cuenta de que el Señor Jesucristo ya lo había profetizado en su palabra. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, por favor. Vamos a ver otro pasaje. Dice así la escritura, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto no es nuevo. Sin embargo, sí va a haber un aumento de la falsa religión en estos tiempos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos, ahí otra vez aparece la palabra muchos, no pocos, seguirán sus disoluciones, creerán en sus herejías, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué impactante. Mira, muchos años, siglos antes, el Espíritu Santo ya había inspirado al apóstol Pedro a escribir estas palabras, que en los postreros tiempos
iban a levantarse falsos maestros, falsos predicadores, que por avaricia iban a hacer mercadería de las almas con palabras fingidas. Aquí está diciendo la Escritura. Iban a hacer mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. En otras palabras, iban a tomar las Escrituras y las iban a torcer. Y entonces iban a entresacar pasajes que se mencionan en las Escrituras, ¿verdad? Como Dios ama al dador alegre, como el hecho de no traer los diezmos a la alfolía en Malaquías, ¿verdad? Y los iban a sacar del contexto y los iban a enseñar, y ese iba a ser todo su evangelio. Sacarle el dinero a la gente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hace algunos años también, en Puerto Rico, un hombre se levantó y se autoproclamó Jesucristo hombre. Un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. El día de hoy ha muerto esa persona, ¿verdad? Después de que estuvo anunciando que su cuerpo iba a ser glorificado y que iba a traspasar los muros y que él era Jesucristo, ¿verdad? Hecho hombre. Y bueno, primero dijo que era el apóstol Pablo. Y ya después dijo que era Jesucristo hombre. Y después, ¿verdad? Dijo que era el anticristo. Incluso a todos sus seguidores hizo que se tatuaran en el brazo 666, que es, de acuerdo al libro de Apocalipsis 13, ¿verdad? La marca de la bestia. Pero él decía que no era la marca de la bestia, sino que significaba salvo, siempre salvo. Y entonces, ¿verdad? Ahí veía a la gente con una euforia siguiendo a este hombre, haciéndose pasar por Cristo, cuando a todas luces veía su vida en un escándalo, en un despilfarro. Al final de cuentas, este hombre le cae un cáncer y muere. Y el día de hoy, su sucesora fue su esposa, ¿verdad? La cual ahora se llama la esposa de Melquisedec. Imagínate. Pero el problema es que ahí está la gente buscando, siguiendo a esa gente. ¿Por qué? Porque no lee las Escrituras, porque no se basa en lo que dice la palabra de Dios, porque la gente, ¿verdad? Se levanta uno y se levanta otro y la gente prefiere seguirlos en lugar de ir a las Escrituras para escudriñar la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios está marcando para nuestra vida. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Para que ustedes se den cuenta de que lo que el Señor Jesucristo nos profetizó hace muchos años en Mateo 24, el día de hoy tiene su cumplimiento. Y por cierto, una de las características también que menciona el libro de Tesalonicenses, dice que no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Una apostasía generalizada. Una apostasía terrible, donde la falsa religión iba a hacer su aparición en muchas denominaciones. Y yo creo que son esos tiempos que nos han tocado vivir a ti y a mí. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque también Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado, que miremos bien, que abramos los ojos, que entendamos que habrá gente que te va a querer llevar al error. Y justamente, ¿verdad? Que nadie vaya el día de mañana a culpar a Dios y que vaya a decir, es que pues yo pensé que como llevaba una Biblia debajo de su brazo, venía y me hablaba de Dios. La Escritura dice escudriñar, probar los espíritus y ver si son de Dios. ¿Cuál es finalmente la característica de un ministro que viene y te habla de parte de Dios? Aquel que no te rehúsa a hablar de ningún tema importante. Aquel que te habla acerca de la santidad, aquel que te habla acerca del pecado, aquel que te habla acerca del arrepentimiento, aquel que te lleva a una vida consagrada delante de Dios. El día de hoy hay mucha gente desanimada a causa de la religiosidad. Y yo te digo, mira, Dios te ha dejado la Biblia. Dios nos ha dejado la Escritura para que sea nuestra guía. Y hoy más que nunca se necesita que tú tomes la palabra de Dios y la escudriñes y la analices, que eches mano para caminar en tu vida cristiana, si tú eres cristiano. Y justamente que te vayas a las Escrituras y que cada día estés ahí observando lo que la palabra de Dios te está mandando, te está pidiendo. Porque el día de hoy estamos también viviendo en unas oscuridades tremendas y esto se va a poner todavía peor. Esto se va a poner todavía más complicado, quiero decirte.
Sin embargo, qué importante es que tú cuando la leas, cuando tú la conozcas, la estudies, la escudriñes, la medites de día y de noche, la palabra de Dios sea tu guía. Porque como vamos a ver en pláticas posteriores, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la gente no la escudriña, en ocasiones anda entrando en una especie de incredulidad, anda entrando ahí en cuestiones de duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios, porque no la lee, porque teniéndola ahí tal vez solamente la lleva al librero y la deja ahí, porque se conforma tan solamente con una enseñanza. Quiero decirte, la enseñanza es buena, es provechosa, pero más provechoso es que tú vayas a las Escrituras y empieces a ver lo que se te dice en este momento realmente es así. Y entonces tú vas a las Escrituras como los cristianos en Berea, antes de convertirse, ¿verdad? Esa gente dice que llegó el apóstol Pablo y les predicaba a Cristo y ellos no tenían ese conocimiento, pero oían al apóstol Pablo y entonces iban a las Escrituras y escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y al darse cuenta que las cosas eran así como el apóstol Pablo les anunciaba, dice que creyeron a Dios. Claro que sí. La Escritura es la que nos va a llevar el día de hoy, como tal vez si te ha tocado un día estar en una ciudad que tú no conoces, pero gracias a la tecnología hoy tenemos el GPS, ¿verdad? Hasta en los teléfonos, y simplemente pones la dirección y a lo mejor la pones ahí en tu carro y te va dando las instrucciones: gire a la izquierda, gire a la derecha, avance 1 kilómetro, ahora doble a la derecha, y te lleva al destino al cual tú quieres ir. Yo quiero decirte, la Biblia justamente en estos tiempos va a ser el libro, y ha sido y será el libro que nos lleve hasta el final. Porque va a venir mucho error, va a venir mucha falsedad, porque la gente en ocasiones al levantarse un falso ministro, otro falso ministro, ¿verdad? Y amontonarse, y en algunos casos incluso hasta van a hacer prodigios y señales, dice la Escritura. Sin embargo, el que tenga sus ojos puestos en la palabra de Dios no va a ser engañado, no va a ser engañado. Pero eso sí, yo quiero decirte, la Biblia es un libro para leerlo, la Biblia es un libro para conocerlo, la Biblia es un libro para estudiarlo, escudriñarla y vivirla también, completa, en general, no en lo que me convenga, no solo en algunos pasajes que me son fáciles, sino aún en los difíciles. Ve y perdona a tu enemigo, dice la Escritura, ama a los que te aborrecen, ora por aquellos que te ultrajan. Eso es difícil, claro que sí, humanamente imposible. Sin embargo, la Escritura nos está poniendo el parámetro de aquellos que son hijos de Dios y nos está mandando incluso, no solo en los pasajes sencillos y fáciles, sino aún en aquellos que tal vez nos cuestan trabajo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica principal de la falsa fe? ¿Y cómo se origina la falsa fe? Lo estamos leyendo en el pasaje justamente de 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a volver a leer el versículo 3, porque a mí se me hace muy importante que vayan quedando claras todas estas principios y todas estas palabras que estamos leyendo el día de hoy. Fíjate lo que dice el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la característica principal de esta gente que va a tener falsa fe? Aquí lo dice, no van a querer sufrir, ¿qué cosa? La sana doctrina. Gran error. Ahí está el problema. Ahí comienza el desvío que producirá la falsa fe. Cuando la gente no se acomoda a la palabra, cuando la gente no se amolda a la voluntad de Dios, sino que quiere que le hablen de un Dios, y lo digo con D minúscula, a su conveniencia. Cuando la gente quiere acomodar la palabra de Dios a su vida, ahí comienza el desvío. Cuidado, cuidado. Ahí comienzan a torcer las Escrituras. En otras palabras, aparece la herejía que llevará a la gente a creer la mentira. Pero ¿dónde estuvo la falla? En el hecho
de creer a mi conveniencia. Gente que en ocasiones no se conforma a las sanas palabras, sino que quiere un mensaje solamente que acaricie los oídos. Hoy la gente busca un Dios que no me pida cosas que tenga que dejar. Hay gente que en ocasiones, ¿verdad?, se le presenta ahí la congregación, se le presenta la iglesia como un club, ¿verdad? Se le dice, venga, la invitamos. Mire, tenemos para los varones, ¿verdad? No sé, andamos en bicicleta todos los fines de semana y vamos de excursión. Y para los niños tenemos una escuela de deportes. Y para las mujeres pues tenemos también esta actividad, ir a tomarse el café entre las amigas. Y entonces la gente dice, yo quiero ir a esa iglesia, se oye bien esa congregación. Y tenemos estacionamiento para su carro y tenemos bancas, ¿verdad?, muy cómodas en la cual usted va a pasar un buen rato el día domingo. Y tenemos unas pantallas gigantes a través de las cuales usted va a poder leer su Biblia ahí, ¿verdad? No es necesario que la traiga, nomás tráigase la chequera para que usted dé su diezmo. Y entonces la gente está bien contenta, ¿verdad?, porque se le busca, se le presenta. Ahí tal vez el hecho de acercarse a Dios tiene que ver con mi comodidad. Tiene que ver con el que yo voy para que Dios me bendiga, pero que no lo obedezca. Un Dios, ¿verdad?, que me salve aunque no me arrepienta. Un Dios que sí me dé todo lo que necesito, pero que no me pida nada a cambio. Un Dios que me colme de bendiciones, pero que no tenga que hacer su voluntad. Quiero decirte, ese no es el Dios de la Biblia. Si a alguien le están presentando un Dios así, yo quiero decirte, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Y yo sé que estas palabras tal vez están provocando a algunos en su corazón un cierto rechazo. Pero quiero decirte que la palabra verdadera de Dios va a provocar en ti una reacción y en ocasiones tal vez no te va a agradar. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando esas palabras fueron pronunciadas a los judíos, a los fariseos de aquella época, ellos se sintieron aludidos y se sintieron agredidos. ¿Cómo tú nos dices seréis libres? Nunca hemos sido esclavos. Y el Señor Jesucristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el día de hoy, hermanos, en muchos lugares se presenta un Dios, vuelvo a repetir, con D minúscula, que me colma de bendiciones, pero que no te pide nada a cambio, ¿verdad? Que te salva, pero que ni siquiera busca tu arrepentimiento. Quiero decirte, ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de la Biblia está buscando que la gente, fíjate nada más, para que tú te des cuenta, tú lo puedes ver en tu Biblia, en Marcos 1, versículo 14 al 16. Te vas a dar cuenta cómo su primer mensaje del Señor Jesucristo fue inmediatamente llamar al hombre al arrepentimiento. Claro que sí. Cuando Él viene y se presenta ante la humanidad y se presenta después de 400 años de silencio de parte de Dios, su primer mensaje, ¿qué crees? ¿Cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse. Claro que sí. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio de Cristo. Llamar al hombre al arrepentimiento. Olvídate que si tal vez, ¿verdad?, en la congregación hay grupo para ir a hacer una carnita asada, o si en la congregación hay un equipo de fútbol, olvídate de eso. Lo que importa es tu alma. Lo que importa es tu eternidad. Lo que importa son escuchar las palabras eternas de nuestro Dios. ¿Qué engaño más grande el día de hoy hay en los grupos, en las denominaciones? Hay sus excepciones, claro que sí. Pero en muchos lugares lo único que están tal vez predicando es un evangelio rebajado al gusto del cliente. ¿Por qué? Porque está profetizado en la Escritura, en lo que estamos viendo, 2 de Timoteo 4:3, que dice, en aquel tiempo no querrán sufrir la sana doctrina. Van a tener comezón de oír, sí, pero se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Un Dios que me salve, aunque no me arrepienta. Qué tremendo, qué engaño, yo diría. Yo te pregunto, ¿tú aceptarías que alguien viniera a ti solo a sacarte un provecho, pero que no tenga que darte nada a cambio? Claro que no. Nuestras relaciones humanas se basan en dar y recibir. Claro, un padre con sus hijos les da las cosas que necesitan, sí, cierto, pero se las da también esperando recibir obediencia por lo menos, ¿cierto o no? Un matrimonio, por ejemplo, ambos se entregan esperando recibir fidelidad mutua. ¿Cómo se sentirá la mujer que el marido le es infiel? Yo pregunto, ¿se sentirá agradada? ¿Se sentirá gustosa? ¿Se sentirá complacida que el esposo esté siendo infiel? ¿Verdad que no? Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos pensar que la gente dice: Dios, quiero tu bendición, pero no me pidas que deje este o aquel pecado? ¿No sería el mismo caso como el del adúltero que no quiere dejar a su amante y quiere seguir con su esposa recibiendo los beneficios? ¿Verdad que sí? ¿Y verdad que es una impiedad terrible? Claro. Pero de la misma manera hay mucha gente que en ocasiones sí quiere acercarse a Dios. Y por eso es una fe falsa, porque así les han enseñado, una falsa doctrina. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a colmar. Pero eso sí, aunque tú no le obedezcas, aunque tú vivas como quieras en tu vida, ¿verdad? No importa, al final de cuentas Dios conoce que tú eres carne y sabe, ¿verdad? Que tú eres carne y que tú eres débil y que puedes vivir en tu pecado. Al cabo Él te perdona porque estamos en el tiempo de la gracia. Quiero decirte, eso es falso. Eso es falso. La gracia, para que vaya quedando claro, simplemente es ese poder que Dios derrama. Es un regalo inmerecido, pero que cuando viene y recibimos la gracia de nuestro Dios, es simplemente ese poder que necesitamos para poder caminar en la voluntad de Dios. Yo te digo el día de hoy, el llamado de Dios es un llamado radical. En otras palabras, Jesús no anduvo por las ramas. Su primer mensaje fue llamar al hombre al arrepentimiento, a un cambio de vida, a dejar el pecado, a dolerse por haber ofendido a Dios y haber ofendido a su prójimo y estar dispuesto a dejarlo. Cuando la gente, ¿verdad?, de alguna manera ya lo está siguiendo, ya lo estaba siguiendo al Señor Jesucristo. En una ocasión dice la Escritura que ya llegaban las multitudes y ya estaba ahí buscando acercarse a Cristo. Dice que un día se voltea al Señor Jesús, se voltea al Señor Jesús a verlos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, que estés dispuesto a negarte a ti mismo, que estés dispuesto a llevar el oprobio por ser seguidor de Jesús. Porque en ocasiones cuando tú dices y te declaras: yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy amando a Jesús, la gente no te va a aplaudir. Si tú tenías y estabas rodeado de amigos antes de conocer a Cristo, porque les disparabas, ¿verdad?, ahí la parranda, y estabas rodeado de ellos, obviamente te traían aquí como en charola, ¿verdad? Y tú eras el alma de la fiesta. Pero una vez te vuelves a Cristo, una vez te vuelves a los caminos de Dios y les dices a tus amigos: ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar con ustedes en las fiestas, en las parrandas, tomando cerveza, porque me he convertido a Cristo. Inmediatamente te van a tildar de fanático, de exagerado. Te van a escarnecer. Ese es el oprobio por ser seguidor de Cristo. Y dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Dice: y sígame. Seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Es ahí donde la gente, ¿verdad?, en ocasiones ya no quiere avanzar. Ese evangelio no les gusta, ese evangelio no es atrayente, no es muy popular. Por eso el día de hoy tú no lo escuchas en muchos púlpitos. ¿Cómo que hablarle a la gente del arrepentimiento?
¿Cómo que hablarle a la gente del pecado? ¿Sabías tú que hay muchos ministros que rehúsan hablarle a la gente de su congregación acerca del pecado? ¿Sabías tú? ¿Y sabes cuál es la causa por la cual un ministro en ocasiones rehúsa hablarle a la gente en torno al pecado? Porque entonces la gente se da la media vuelta y se sale de su congregación y deja las sillas vacías. Y al dejar las sillas vacías, en ocasiones la gente deja de aportar sus diezmos y sus ofrendas. ¡Qué tremendo! Yo he escuchado en ocasiones de ministros, de falsos ministros, que en ocasiones incluso hay alguien que anda en adulterio. Y entonces llega, ¿verdad?, el hombre y les confiesa incluso su adulterio, pero el hombre, porque es una persona pudiente, es una persona adinerada, y entonces el ministro no lo confronta, sino le pregunta, bueno, ¿y cómo estás tú en tus diezmos? No, pues sigo poniendo ahí en la caja mis ofrendas y mis diezmos. Y entonces le dice, bueno, es que Dios te conoce que tú eres carne. Dios sabe que tú estás batallando con ese pecado. No te preocupes, Dios va a ir haciendo la obra poco a poco en ti. Qué tremendo, eso es engañar a la gente. Eso es engañar a la gente. Pero el día de hoy no se habla en torno al pecado en los púlpitos. El día de hoy el tema del arrepentimiento ha quedado en el pasado. Esa es cosa del pasado. Esa es cosa que a lo mejor mucha gente dice es que no nos compete hoy hablar acerca del arrepentimiento. Con que la persona haga una oración de fe, una confesión de fe, con eso basta. Con que la persona diga acepto a Cristo en mi corazón, ya con eso está del otro lado. ¿Y quién dijo? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dijo, arrepiéntanse y crean. El día de hoy, hablar de que se tienen que negar a ellos mismos es algo que no está ya en los púlpitos, en las predicaciones. Hablarles de que deben vivir una vida en santidad, ya no se predica. Hablar de que su mirada siempre debe de estar en Cristo, eso ya no es algo que esté predicándose. Muchos dirán es que como que no va acorde al estilo de vida. Y por eso muchos serán engañados. Cuando el Señor Jesucristo en una ocasión lo seguía una multitud muy grande, Él puso las cartas sobre la mesa. Llegó la multitud y le dijeron, Rabí, ¿dónde estabas? Te hemos andado buscando. Y el Señor Jesucristo, conociendo los corazones, les dijo, me buscáis por la comida. Porque un día antes había multiplicado los panes y los peces y ellos habían comido y se habían saciado. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, miren, no me busquen por la comida que perece, búsquenme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y entonces los empezó a ubicar, porque estaban muy desubicados. Porque andaban buscando solamente, ¿verdad?, el beneficio, el que me dé, el que me ayude, el que me bendiga. Pero ya no quiero comprometerme más. Y entonces el Señor Jesucristo los ubica en su realidad, en su necesidad. ¿Y sabes? Te dejo de tarea. Lee el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Léelo completito. Para que tú te des cuenta de esto que yo te estoy diciendo. Cómo la gente lo seguía, pero porque Él los había alimentado. Y cuando el Señor Jesucristo les pone un alto y les dice, no me sigan por eso, síganme por lo que a vida eterna permanece, por lo que es más duradero, no por lo material. Entonces ellos se sintieron agredidos. Y incluso dice la Escritura que muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice también la Escritura que desde ese día muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es lo que estamos viendo el día de hoy. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en ese mismo pasaje, por eso te encargo que lo puedas analizar, lo puedas leer, dice que cuando vio que aquellos discípulos que antes habían caminado con él estaban dando la espalda y se estaban yendo, se volteó a ver a sus 12 y les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la verdadera fe. Aunque las palabras en ocasiones parezcan duras,
En ocasiones, aunque las palabras puedan parecer directas, ¿sabes? Son necesarias. Y cuando una persona se confronta con su vida y entiende su condición delante de Dios y llega delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, soy un pecador, ¿sabes? Cuando se acerca con esa fe, como Pedro, ¿a quién voy, Señor? ¿A la religión? ¿A quién voy, Señor? ¿A la vida antigua de pecado? Ya lo he probado todo, Señor. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando una persona llega así delante de Dios, con un corazón humillado tal vez, sí cierto, pero con un corazón de fe, ahí es cuando recibe bendiciones de parte de Dios. Pero quiero decirte, al principio es una confrontación. Es una confrontación. Yo te pregunto, ¿qué pensarías de un médico que cuando llega un paciente y ese paciente lleva ciertas molestias y al hacerle estudios, ese médico detecta un tumor inicial en su paciente? ¿Qué pensarías de ese médico si cuando el médico observa los estudios dice: no quiero hacerle pasar un mal rato a mi paciente, a esta mujer que viene, ¿verdad?, a lo mejor a consultarme, y sí, cierto, tiene aquí un padecimiento, tiene un tumor inicial que está empezando, pero pues vamos a llevarla simplemente con unos calmantes y unos paracetamoles. No le quiero decir nada para no echarle a perder su día. Y entonces el doctor, ¿verdad?, llega delante de la paciente y le dice: no se preocupe, los estudios salieron bien, pero le voy a recetar tal vez estos medicamentos. Tómese su paracetamol para el dolor. Y entonces la mujer, lejos de aliviarse, ¿verdad?, va aumentando tal vez sus malestares y a lo mejor vuelve a regresar con el doctor, y el doctor sabe que está creciendo ahí ese tumor y que era urgente que se extirpara, era urgente que se sacara, era urgente que se le dijera la verdad a esa mujer para salvar la vida. Imagínate que de repente llega otra vez la mujer y el doctor le dice: no se preocupe, le vamos a aumentar la dosis de paracetamol, tómese el doble. Y entonces, al cabo de la tercera vez, llega la mujer ya muy en un estado crítico, y cuando le vuelven a hacer los estudios, ¿qué crees? Ese tumor ya está muy avanzado, en fase terminal, y ya no hay nada que hacer. Yo te pregunto, ¿habrá sido un buen doctor? ¿Habrá tenido ética aquel doctor? Yo quiero decirte: no habrá tenido ética. Ese doctor, es más, tendrían que quitarle la cédula profesional, porque lo que ese doctor hubiese tenido que actuar es decirle a la señora, decirle a su paciente: ¿sabe qué? Quiero decirle algo que tal vez le va a doler. Quiero decirle, hablarle con sinceridad, no le voy a ocultar información. Usted está empezando a tener un pequeño tumor, que si actuamos prontamente y con urgencia, usted puede librarla. Y entonces tal vez la mujer en ese momento sí iba a llorar, tal vez sí se iba a sentir mal, sí iba con la familia, tal vez le iban a abrazar, iban a llorar juntos, ¿verdad? Pero iban a proceder a tomar las decisiones pertinentes. Y si se hacía la cirugía, se extirpaba, y tal vez ese tumor X o Y, ¿verdad?, ya no volvía a renacer, etcétera, la había librado. Ahora imagínate, en cuestiones espirituales, en cuestiones eternas, qué importante es hablar la palabra de Dios. No es simplemente, ¿verdad?, curar con liviandad la herida. No es por ahí solamente apapachar, ¿verdad?, y decir: no pasa nada, Dios te entiende, Dios te conoce, Dios sabe que eres carne. Porque al final de cuentas la gente estaría estaría optando por una falsa fe. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Dónde estamos viendo, por lo tanto, el origen? ¿Dónde comienza el desvío que produce la falsa fe? En el hecho de que la gente quiere acomodar la palabra a su vida. Quiere amoldar la Biblia a su manera de vivir.
No se quiere acomodar ella, no se quiere amoldar ella o él a lo que dice la palabra de Dios. Grave error. Vamos a ver rápidamente algunos tipos de falsa fe en las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 23, por favor, del versículo 1 al versículo 5. A esta fe yo le conozco, yo le llamo la fe del fariseo o la fe del religioso. Y vamos a ver cómo era esta fe, ¿verdad? Dice, entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hasta ahí leemos nada más. ¿Cómo era la fe del fariseo? Nótese que eran gente religiosa, de hecho eran líderes. ¿Cómo describe el Señor Jesucristo a estos hombres? ¿Cómo era su fe? Dice, estaba instruyendo a sus discípulos, estaba instruyendo a la gente y le dicen, bueno, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que cuando ustedes vayan a escucharlos, obviamente como están hablando de la cátedra de Moisés, están hablando de la Torá, están hablando de las leyes, ¿verdad? Mosaicas, dice, todo lo que os digan que guarden, guárdenlo. Dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, era una fe a medias, porque sí sabían lo que las Escrituras marcaban, sí sabían la doctrina, incluso hasta enseñaban, pero ellos no lo llevaban a la práctica. Era letra muerta solamente para ellos, era una fe inactiva, una fe de letra, pero que no acompañaba a sus actos, a sus hechos, su vivencia diaria, lo que ellos sabían, ¿verdad? Y bueno, algunos me dirán, hermano, pero es que los fariseos recorrían mar y tierra para ir a hacer un prosélito, y los fariseos diezmaban, y los fariseos ayunaban, y los fariseos hacían tantas obras, ¿verdad? ¿Cómo me dices que tenían una fe inactiva? Bueno, pues al final de cuentas, yo quiero decirte, era una religión de obras solamente. Era una religión de obras solamente, por un lado. Pero por otro lado, todo lo que hacían, dice la Escritura, que lo hacían para ser vistos de los demás. Por lo tanto, nada de lo que hacían ellos le agradaba a Dios. Por eso, una de las características de la falsa fe no solamente es aquella fe que tal vez trata de amoldar la palabra de Dios a su vida, ¿verdad? No es aquella fe solamente que trata de torcer los mandamientos o las escrituras de tal manera que se adapten y se acoplen a mi estilo de vida. La falsa fe no solamente es aquella fe, ¿verdad? Que tal vez yo quiero de Dios, pero no quiero darle nada a Dios. Quiero las bendiciones, pero no quiero darle nada a Él. Sí, que me perdone, pero aunque yo no me arrepienta. O sea, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero no solamente eso hace la falsa fe. La falsa fe también, como lo estamos viendo aquí en la fe del fariseo, es una fe que no sirve. Porque es una fe, ¿verdad?, a medias. Es una fe que solamente es para que la gente los vea, para que la gente los admire, para que la gente diga, wow, qué espirituales son esos. Pablo, el apóstol Pablo, se dio cuenta de este tipo de vida cuando conoció a Cristo. ¿Y sabes qué dijo? Él dijo un día, todo lo que para mí era ganancia, lo he tenido por basura.
no me sirve. No me sirve. Y quiero decirte algo, este tipo de fe es muy dañina, porque a la gente la hace hipócrita. Si tú sigues leyendo Mateo 23, que es un capítulo fuertísimo en contra del fariseísmo, en contra de los escribas, en contra de los líderes de aquella época, te vas a dar cuenta que es un capítulo donde da de verdad fuertemente, el Señor Jesucristo llama fuertemente la atención a los líderes religiosos de su época. Les llama hipócritas, les llama sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban bien arregladitos, dice, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, de huesos de muertos. O sea, realmente esta fe falsa lo único que hace es una apariencia, dar una apariencia, pero el corazón está podrido. El corazón está corrompido, para que tú me entiendas. Y hay gente religiosa de esa manera, que en ocasiones, ¿verdad?, en su forma de vestir, pues utilizan la falda larga, utilizan tal vez, ¿verdad?, no sé, blusas recatadas, los hombres manga larga, pantalones de vestir, y yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad?, no estoy diciendo eso, simplemente que para que tú te des cuenta cómo en ocasiones la religión provoca simplemente formas externas. Pero el Señor Jesucristo en ese mismo capítulo les dijo, laven primero lo de dentro del vaso y del plato y todo lo demás será limpio. El Señor Jesucristo sí va al corazón. Por lo tanto, la falsa fe es una falsa piedad que solamente es una apariencia, pero por dentro el corazón está desviado. Sí, cierto, los fariseos diezmaban, sí, cierto, los fariseos ayunaban y muchas veces a la semana. Pero en su corazón no había amor, en su corazón no había fe verdadera, en su corazón no había una devoción hacia Dios. El Señor Jesucristo lo dijo también cuando lo reprendió y dijo, este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón, dice, está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Qué tremendo es lo que hoy estamos viendo. La falsa fe es una fe de cascarón solamente. Al romperlo no hay nada, solo es una apariencia. Cuidado, analiza tu vida, analiza tu corazón. Que no sea tal vez que solamente tú tengas una apariencia de piedad, pero dentro en tu corazón hay enojos, hay amarguras, hay resentimientos, hay tal vez rencores añejos y que tal vez eso hagan que tu cristianismo, tu fe no sea una verdadera fe delante de Dios, sino simplemente para que los hombres te vean y ellos digan, bueno, yo la veo cambiada, yo lo veo, pues ahí la lleva. No, hombre, ha cambiado mucho, pero miren, lo que importa es el corazón. Que ese corazón haya tenido un cambio verdadero. Un cambio verdadero. No solamente la apariencia. Lucas capítulo 9, versículo 57. Vamos a ver también otro tipo de falsa fe. Yo le llamo la fe de los indecisos. Dice así la Escritura. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ya no hubo respuesta. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Cómo era la fe de esta gente? Esta fe sí creían, ¿sí? Esta gente, ¿verdad? Sí creían, de alguna manera se acercaban, pero anteponían sus intereses personales al hecho de seguir a Jesús. En otras palabras, sus intereses personales estaban por encima de su confianza en Dios. El primero de ellos dijo: sí te sigo, pero si me garantizas comodidades, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayan, Señor, pero que nunca me falte esto y aquello, la comodidad. El Señor Jesucristo, al entender cuál era vamos a decirlo, la intención de este hombre, le responde de veras, le da una respuesta tremenda. Le dice: mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero ¿qué crees? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Y sabes qué? Ya no hubo respuesta de aquel hombre. Al contrario, yo interpreto que el hombre se fue ahí triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no quería seguir a Jesús por donde quiera que él iba. Porque no tenía una fe verdadera. El segundo y el tercero dijeron: sí, te voy a seguir, pero deja que primero. En otras palabras, sí sabían que seguir a Cristo era lo que ellos necesitaban, pero anteponían sus intereses personales. Y cuando la gente quiere seguir a Cristo, pero primero quieren lograr esto o aquello, primero quieren terminar esto o aquello, entonces se quedan a la mitad. En la verdadera fe, Dios está en el primer lugar, ¿sabías? Dios está en el centro de tu vida, en la fe verdadera. Y todos tus intereses, ¿verdad?, giran alrededor de aquel que está sentado en el centro de tu vida. En la falsa fe, primero están ahí en el centro todos los intereses y todo lo demás gira alrededor. Dios gira alrededor de los intereses en la falsa fe. Ahí está, en el centro. Es que yo quiero, es que primero quiero, no sé, acabar esto, acabar aquello, echarle, no sé, el segundo, tercer piso a mi casa, acabar la carrera. Y no porque eso sea mal. Pero sí, cuando Dios viene y viene a nuestra vida, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y todo lo demás tiene que girar alrededor de Él. Pero cuando la gente dice: deja que primero, ahí es cuando ya no están teniendo una fe verdadera. Si me da tiempo, leo la Biblia. Si me da tiempo, voy a la reunión bíblica. Si me da tiempo, oro. Pero si no, ni modo. Dios que espere mientras hago esto o aquello. Y bueno, yo quiero decirte, pues Dios no va a estar esperando por siempre, ¿eh? Dios no va a estar esperando por siempre. Así que la importancia de que el día de hoy podamos entender que la falsa fe solamente va a producir medias entregas. La gente vuelve atrás, por cierto. Mateo capítulo 13, por favor, verso 20 y verso 21. A esta le llamo la fe de emoción. La fe de emoción. Y aquí está explicando la parábola. Está explicando la parábola del sembrador. Y está diciendo la Escritura que aquellos que fueron sembrados entre pedregales son aquellos, ¿verdad?, que tal vez reciben con gozo la palabra. Reciben, ¿verdad?, con gozo la palabra, pero al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan, porque son de corta duración. Es decir, es gente que simplemente cree, pero se basa en sus emociones. Ay, no, es que hoy estuvo muy bonito la enseñanza, hoy me habló Dios, hoy entendí mucho y hoy lloré mucho, ¿verdad? Y se levantan muy emocionadas las personas. Pero en ocasiones, al llegar a casa, inmediatamente tienen el problema ahí y entonces la persona ya deja de seguir buscando a Dios. Baja las manos, no, ya no está muy bonito esto. Es una fe de emociones solamente.
Y Dios no nos está llamando a tener una fe de emoción. Dios nos está llamando a buscarle con todo el corazón. Anclar nuestra vida en Él. Por último, solamente quiero hablar acerca de la fe de Simón el Mago. Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice la Escritura: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El contexto de este pasaje nos está hablando acerca de Felipe, que llegó a predicar el evangelio y que llegó de alguna manera a Samaria y comenzó a predicar el evangelio, y la gente empezó a salvarse, incluido un hombre llamado Simón. Este hombre había practicado la magia antes de que Felipe llegara a predicar a Samaria. Y la gente estaba asombrada, y la gente tenía a Simón el Mago como alguien que venía de parte de Dios, y por sus artes mágicas, por sus trucos, tenía embaucada ya la gente. Pero ¿qué crees? Llega Felipe, el evangelista, y comienza a predicar en Samaria, y la gente se empieza a salvar, y empieza a ver milagros, y empieza a ver señales. Y entonces Simón, al ver el poder de Dios, él se convierte, y digo entre comillas, se convierte. Y dice, volvamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que creyó Simón mismo. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Fíjate, ya se había bautizado incluso. Ya estaba ahí formando parte de la iglesia. Y estaba con Felipe en un discipulado. Y estaba extasiado al ver las señales y los milagros que se hacían. Y entonces viene el apóstol Pedro y los apóstoles y empiezan a imponer manos, y entonces empieza a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Vamos a seguir leyendo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. ¡Qué tremendo! Diciendo, dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo. Este hombre aparentemente se había convertido, pero tenía un pecado en su corazón. Bueno, muchos pecados de los cuales no se había apartado. Y obviamente al no tener una fe genuina, una fe verdadera, porque la fe verdadera, la fe genuina lleva a la gente a apartarse de todo pecado y entregarse completamente a Dios. No dejarse por ahí unos cuantos pecados, ¿verdad? Y decir, bueno, es que estos son los que pues me están costando mucho trabajo dejar, y pues es mi tendencia, es mi naturaleza pecaminosa, como dicen en las denominaciones, ¿verdad? Que está inclinada hacia a la maldad. Quiero decirte, no. La fe verdadera, cuando se deposita en Cristo, Cristo viene y nos liberta. Sí, cierto, van a estar las tentaciones, pero ya no el pecado. Pero este hombre estaba en pecado y estaba dentro de los discípulos ya se había bautizado, estaba con Felipe, tal vez era un ayudante, a lo mejor hasta tenía ya hasta un cierto cargo, pero gracias a Dios llegó el apóstol Pedro, ¿verdad? Llegaron los apóstoles y entonces sale a flote lo que había en su corazón. Inmediatamente, cuando ve el poder que llevaban los apóstoles, ofreció dinero y dijo, denme ese poder también a mí. Y entonces Pedro dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tú no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios. Dice,
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, ¿cuál era el pecado? La amargura. Y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, no importa en ocasiones si la gente ya se bautizó, ¿verdad? Si siguen atrapada en algún pecado, la fe que tiene, la fe que profesa, no es una fe verdadera. Tiene que ir a buscar la fe verdadera, la fe que es de Dios. Para concluir este estudio, hermanos y amigos, ninguno de estos tipos de fe que acabamos de ver agrada a Dios. Muy por el contrario, hoy hemos visto cómo la gente que tuvo este tipo de acercamiento con Jesús se quedó a medias en su entrega. Algunos tal vez avanzaron un poco, como Simón, pero al final retrocedieron, porque eso es lo que provoca la falsa fe. Se queda a la mitad, no llega a la meta final. Algunos otros siguieron con su propia religión, los fariseos, por ejemplo. Decían, pero no hacían. O lo que hacían, lo hacían solamente para ser vistos de los hombres, sin tener una verdadera entrega en sus vidas. Qué importante será que tu vida la entregues completamente a Dios y que Él pueda moldearte y que tú puedas tener verdadera fe. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Padre, hoy te damos gracias porque tú eres el que hablas a nuestro corazón, Dios. Gracias porque sin lugar a dudas tú estás en este lugar también, porque tú nos hablas, porque tu palabra, Señor, viene y escudriña los corazones. Y yo sé que tú has sacudido, Padre, tal vez más de una conciencia el día de hoy. Pero, Padre, es con la finalidad de que tengan una fe genuina, una fe verdadera, una fe anclada en el Dios de las Escrituras, no anclada en un Dios de acuerdo a la concupiscencia, Señor, a un Dios mental únicamente, Señor, sino al Dios de las Escrituras. Gracias por tu palabra, llévanos a profundizarla, a meditarla, a tenerla en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues no me queda otra más que agradecerle su atención y que vayamos justamente a meditar la palabra que hoy hemos escuchado. Que Dios siga ministrando tu vida, tu corazón. Abre tu corazón para que Él venga y aún pueda remover aquello que tal vez hace falta que sea removido. Con esto terminamos. Nos vemos la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga.